gusto que ya hay algo de gente porque para muchos lo que estamos viendo es pesado. Yo no le veo lo pesado. Yo siento que la maravilla de esta música es que pueda lograr de otra manera tanta o más emotividad que una orquesta bruckneriana o mahleriana, ¿no? Entonces, simplemente es como un mural y una gran miniatura, nada más, pero las emociones son, si es verdadero arte, son igual de intensas. Bueno, les decía yo que de la obra para violín solo de Juan Sebastián Bach, hay, a diferencia de las de cello, que son 6 suites, aquí tenemos 3 sonatas y 3 partitas. Son básicamente mezclas de diferentes tipos de danzas francesas, así en muy breve. Pero hay una en especial, y es la segunda clase que voy a dar por quien se perdió la otra, porque creo que vale mucho la pena, aunque luego la oiremos porque es parte de la segunda partita que todavía no la damos completa. Aquí es tan importante que de una vez les voy a pedir a los que les guste y quieran estar en la siguiente clase, que va a ser la segunda partita, probablemente en una sola versión y completa, que incluye un movimiento que se llama lo que hoy vamos a escuchar, que yo le llamaría la joya de la corona. Por mucho de las 3 sonatas y de las 3 partitas es el movimiento más largo, el único que está en forma de chacona, que yo recuerdo otra chacona célebres de otro barroco, Vitali. Creo que un poco antes, ya la escuchamos en clase, creo que es un poco anterior a Bach, también bellísima. Pero yo creo que esta es de las joyas de la corona, no solo de las partitas de Bach, sino que de la música y del arte universal, así de fácil. Les he platicado, por si alguien de los que está aquí no lo ha escuchado, que me produce en cierto momento difícil de señalar, una sensación tan más allá de lo que me producen otras obras, que solo me lo da esto y me pasa lo mismo en el último movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart, nada más. O sea, son obras así monstruosas. Entonces, me di a la muy satisfactoria tarea de ver con qué gran violinista la ponía. La clase pasada la escuchamos con una Hilary Hahn mucho más madura, tan madura que va a tocar en Nueva York con la Filarmónica de Berlín con Petrenko, ni más ni menos. Ya para que la escojan a esos niveles es que ha madurado muchísimo. Por otro lado, pues ni más ni menos que con el dios de los violinistas, Jascha Heifetz. Quizá porque era en un contexto diferente. Lo de Jascha era una función de televisión y en esa época las luces eran muy fuertes. Cegadoras, digamos, maquillaje como bronceadores. Eh, la diferencia que yo me esperaba, un abismo entre ambas interpretaciones, no fue tal, para nada. Bueno, entonces ahora dije, bueno, ya me quiero dar el gusto de uno que a mí en lo personal me gusta mucho. No a todos les gusta mucho. Ahorita lo van a recordar o a ver. Eh, Además, era una persona sumamente canija, por decirlo suave. Claro, lo que habrá pasado, nació en Varsovia y le tocó la guerra como judío, no, solo los muy duros sobrevivieron. Bueno, además un genio, verdadero genio, Heinrich Schiller. Y por otro lado,
el que mi papá, que sí sabía mucho de violín, era, digamos que si todo mi conocimiento estuviera enfocado 90% al violín, así era mi papá, imagínate. O todas las horas de vuelo que llevo yo y que llevaba él. Bueno, Leonid Kogan, que según mi papá era el número 2 después de Oistrakh. Yo lo llegué a oír ya muy grande, ahorita les digo que tan grande, aquí en la sala mesa, maravilloso. Y mi mamá entró al camerino a felicitarlo. Y mi mamá entendía un poco de ruso. Y lo que medio entendió es que era muy difícil tocar a menos 40 grados. Bueno, fíjense, él nace en Nepopetrovsk, Ucrania, de allí era uno de mis abuelos, o de muy cerca de allí. Era como la capital de esa zonita de Ucrania, por el río Dnieper, por eso es Dniepropetrovsk, y por Pedro el Grande, seguramente. Leonid Kogan, nació en 1924 y muere en 1982 a los 58 años. Por ahí encontré dos documentales de su vida que se ven interesantísimos. Ya cuando hayamos terminado esto, quizá de ya un concierto con él, inclusive del propio Bach. Pero ustedes ya se pueden dar el gustazo cuando quieran. Pero uno de los documentales sobre su vida es en ruso, que no lo hablo, y el otro es en alemán. Esteban nos va a hacer favor de tratar de traducirlo cuando menos al inglés, y pues ya será mucho más entendible. Yo creo que vale mucho la pena, así como el de Oistrakh. Debe de haber sido un esclavo del paraíso soviético, de izquierda. Muere a los 58 años, ¿saben cómo? Miren, tiene un hijo que se llama Pavel, Pavel Kogan, que es un gran director de orquesta. Yo por ahí tengo, todavía cuando se usaban los DVDs, tengo la 10ª sinfonía de Shostakovich con él y maravilloso. Igual que su padre, ¿eh? Van a ver, y inclusive me recuerda lo que va a platicar Hilary de Han acerca de su actitud aparente, tiene toda la razón. Por otro lado, Henrik Schering nace en Varsovia en el año de 1918 y muere a los 70 años. Mi papá me decía, pobre Schering se murió como perro. Y sí, solo en un cuarto de hotel en Kassel, Alemania, de un infartazo. ¿Cómo muere Kogan? Iba en un tren de Moscú a Yaroslav, en Ucrania, a dar un concierto que iba a dirigir su hijo Pavel, y en el trayecto le dio un infarto y murió en el tren, a los 58. Bueno, en esa época, y más en lugares tan fríos, había una nutrición que yo creo que ni se sabía, pero que producía que todos se morían del corazón muy jóvenes porque tenían las arterias tapadísimas por tanta grasa que comían para resistir esas temperaturas terribles, ¿no? Eh, bueno, entonces, de cierta manera, contemporáneos y vidas, vamos a decir, pues paralelas, uno huye de la tiranía y el otro no puede. Pero ambos extraordinarios violinistas, yo diría los dos, no sé cómo llamarles, están en, en el pedestal de los grandes violinistas, sin duda alguna. Entonces vamos a empezar para terminar, no con una mejor interpretación ni mucho menos, sino con una más moderna, que es la de Schering. Por lo tanto, vamos a empezar con la de Kogan, pero antes vamos del documental
acerca de The Art of Violin, les voy a repetir lo que dicen de cada uno de los dos. De Schelling ya dimos todo el documental en la clase. Recuerdo muy bien que habla inclusive su señora. There's an old joke about Heifetz, where after a concert, some lady comes to him and she says, "Oh, Mr. Heifetz, your violin sounded so magnificent today." And he picks the violin and he said, "Funny, I don't hear anything." There is, in the very nature of the violin as an instrument, an element of mythical, even mystical resonance. For 5,000 guineas, thank you. 6,000, 7,000. All the great virtuosos have played on violins by Stradivarius or Guarnerius del Gesù, magnificent instruments which are often given the credit for the sound their players produce from them. For 13,000 guineas. 14,000. 14,500. Any more? Quand j'avais 13 ans, un homme très gentil m'a permis de choisir mon premier grand instrument, le Khevenhüller, que Stradivari a fait quand il avait 90 ans. Il y avait encore des Stradivari dont le prix était à la portée, même des mécènes. Aujourd'hui, les prix des anciens instruments dépassent toute mesure. It's cheap, though, isn't it? Cheap? Inside here, it says 1737. That's the year. C'est le Stradivarius de 1716, qui vient d'une collection Stockholm. C'est là-bas que j'ai acquis celle-là. Nathan Milstein was a Strad man. He only played on Strads, while somebody like Heifetz tried Strads, but he was basically always played on Del Gesù. Alors, maintenant, ce qu'on pourrait demander à Leonid Kogan de nous montrer son violon, je sais que pour un artiste tel que lui, c'est presque une part de lui-même. Vous avez trouvé la bonne formule. C'est même la partie majeure d'un violoniste, le violon. Et ça n'est pas un Stradivarius. Qu'est-ce que c'est exactement? Это Guarnerius del Gesù. De quelle année? 1733 года. 1733. I think that Oistrakh, who had a wonderful sound, did not play on a particularly wonderful violin. He played a Strad, but it was not one of the great Strads. But yet he produced magnificent sound from it. Имя Марсик Страдивариус. Sie heißt Marci Stradivarius. Марсик. Marsic. Она принадлежала знаменитому профессору французскому Марсику. Sie hat gehört der berühmten Professor Marci. It was a good fiddle, but nothing. So, again, which again brings you the same conclusion, that the sound comes from the individual, not from the instrument. И качество инструмента важно, и состояние инструмента. Вообще инструменты итальянские, старые инструменты, они достаточно капризны. Они очень, так сказать, чутки к изменениям климатическим, атмосферным и так далее. Atmosphärische Änderungen, die Atmosphäre und die Klimaänderung, Veränderungen. Так что нужно, в общем, относиться к ним как к любимому ребенку. C'est comme mon fils, c'est comme mon frère, c'est mon ami. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir posséder ces deux violons qui me permettent d'exprimer tant de sentiments. Il y a une différence sensible entre l'un et l'autre? Ma foi, oui. Le Strad, un son plus clair, plus brillant. Le Guarnerius, en échange, il a un son plus sombre. Je ne dirais pas... plus profond. Non, le Strad aussi a beaucoup de profondeur. Mais c'est deux mondes merveilleux et deux mondes que je suis tellement heureux de pouvoir habiter. Dans n'importe quelle circonstance, je suis emparé, n'est-ce pas? Je suis protégé, je suis appuyé, je suis inspiré. J'ai un violon ici qui est né en 1713. Il vivait long avant moi et j'espère qu'il vivra long après moi. Et moi, je ne considérais pas que ce violon est mon violon. Je suis peut-être son violoniste plutôt. Je ne suis qu'un passager dans sa vie.
For me, Schering was like a chameleon. He sounded like everybody. Good. But it's like everybody. It's not that his playing lacks character. It's just, it's very well thought out and in very good taste, and it's really exquisite. So I don't think that there's anything lacking in it whatsoever. I would always have a problem figuring out who it was. So I always have a thing with my wife. I said, who is playing? Well, I don't know who it is. Ah, it must be Schering. Because it's good. And probably for me, his Bach was the most consistent with what I was looking for in Bach. Violinists have a harder time to make pure music than pianists, because pianists cannot really do that much on the piano. They are immediately forced to turn the phrase. They don't have to deal with vibrato, they don't have to deal with shifting, they don't have to deal with sliding, they don't have to deal with bow speed. They got to deal with an instrument that basically you put down the key and you get a sound. And if you play a few notes in a row and they sound blah, you have to deal with music immediately. Fiddle players don't have to deal with music. Also, another thing that fiddle players have to deal with is an intonation.
So pianists don't have to deal with that, with all of that. So they're immediately forced to think of a phrase. We don't have to think of a phrase right away. You know, we thank God that we can play something that would sound decent and in tune and without a scratch. So a lot of, you know, so some of the fiddle players, you know, sometimes stayed with the kind of concentration on all of the things that really take to make a violin sound good. And by the time you mastered all of that, you're 95 years old. It's no time for music. So those fiddle players who could do both, those are the great ones. It was kind of funny to see someone like Kogan play. He looked, I don't know, in a way he almost looked kind of panicked or uncomfortable when he was playing, but his playing didn't sound that way. I don't know if there's unity between Kogan and Oistrak's playing. I think there is a connection in sort of the seriousness they bring to their playing. Вы знаете, даже маленькие дети в центральной музыкальной школе, им, так сказать, ну, знаете, вот так говорилось, так думалось, во всяком случае, вот будешь заниматься, будешь, как Ойстрах, будешь ездить, посмотришь, пойдешь в Америку. Америка это была, в общем, ну, дальше, чем созвездие Скорпиона. Я всегда к Ойстраху относился, обожествляя его. Потому что еще во время войны, когда я был мальчишкой, в Оренбурге эвакуировали, во время холода и голода, я по радио слушал очень часто рондо капричозо Сен-Санса в исполнении Давида Ойстраха. И я, знаете, ухом прилипал к этой самой громкоговорителю, так называемому, для того, чтобы слышать каждую ноту. Вот с тех пор у меня была мечта познакомиться с Ойстрахом. Гениальнейший скрипач, это король скрипачей. I think I was like 16 or 17 years old, and I went to a recital, and he slayed me. He was my favorite fiddle player for like a year. You know, I would go through a lot of, you know, I would go through a Heifetz period, a Milstein period, you know, but Oistrach was somebody that actually I never fell out of love with. I just loved the way he played the fiddle. Yo estoy básicamente de acuerdo con Hilary Hahn en contra de lo que dice Perelman, pero analizándolo muy a detalle, les voy a decir qué creo yo. O sea, no tengo ni la autoridad para decir si lo que dice Perelman es correcto o no, salvo en una cosa. Yo creo que hay dos settings. El setting otro
y el Schering Bach. Lo dice Hillary, es su inspiración de Bach. Yo tuve la suerte de escucharle Bach en vivo, era algo... Digo, a mí me encantaba todo, el Tchaikovsky, el Brahms, bueno, pero su Bach era perfecto, no, yo no he un Bach que me haya encantado, sus conciertos, madre mía, espectaculares, me acuerdo, yo creo que era mi disco favorito, era, creo que del Columbia, pero eran unos candelabros barroca con velas derretidas y conciertos de Bach Schering. Afortunadamente no estaba su foto. Y espectacular. Bueno, entonces vamos a escuchar la chacona de la segunda partita para violín solo de Juan Sebastián Bach. Primero con Leonid Kogan, aquel que parece que está asustado, que yo creo que hay algo de eso. Y mire, es tan exigente el violín. Se dieron cuenta cuando Perlman habla y dice que todo lo que tiene, con lo que tienen que lidiar y combinar a ver si lo logra un violinista, dice que a los 95 años. A mí eso a lo que me lleva, todo lo que dijo a mí se me hace tan difícil. El fraseo, el vibrato y esto. Digo, si a mí, como digo, me cuesta trabajo caminar y masticar chicle, imagínense. Bueno, pero, y además leer las notas, no es nada fácil. Entonces, déjenme hacerles algunos otros comentarios del documental. Mire, lo que dice, ahí sí tiene toda la razón Perlman del tipo de violín y el tipo de sonido, no necesariamente el mejor violín produce el mejor sonido. Como que le da más importancia al intérprete y digo, creo que es obvio. Es como si a mí me ponen a jugar contra Djokovic con la mejor raqueta de tenis yo y el otro con la peor. No creo que le vea un punto, pero ni de milagro. Entonces, lo mismo pasa con los instrumentos. Claro que la calidad, y aquí es más que calidad, aquí es arte. No sé si hoy en día se produzcan violines en serie, me temo que sí, pero antes no era cualquier artesano, era el luthier, y cada violín era su hijo y se firmaba, y bueno, y básicamente en la ciudad italiana de Cremona. Y mi papá me decía que los mejores eran los Stradivarius, excepto el Guarnerio, porque eran talleres y padres, hijos, abuelos, de todo, familiares, digamos, como era el oficio, y era un orgullo ser un artesano, era casi como ser un artista. Es más, Juan Sebastián Bach se consideraba más artesano que artista. Eso se ve claramente en los maestros cantores de Nuremberg. Bueno, de Wagner. Bueno, sí, vieron que por ahí apareció Francescatti. Recuerdo que una vez me llamó mucho la atención. En una entrevista a Schering les dijeron, sin contar si usted, porque le preguntaron, ¿es usted el mejor violinista del mundo? Y contestó, no, yo soy el número 2, porque primeros hay muchos. No, pero ya, díganos, para usted, fuera de usted, ¿quiénes son los 3 mejores violinistas? Y no recuerdo un tercero, pero sin duda dijo a Milstein y a Francescatti. Un hombre del talento y de la soberbia de Schering. Bueno, no mencionó ni a Oistrakh, ni a Heifetz, que yo hubiera pensado, ni a Kogan. Así es, creo, no estoy seguro que Ruggiero Ricci, el de los caprichos de Paganini. Bueno, miren, ¿oyeron qué francés hablaba Schering? Tenía un oído total. Yo lo oí hablar, hablaba como 7 idiomas, pero sin acento y con slogans, digamos. Yo tuve la suerte, fue una experiencia para mí. Yo creo que tendría 17, 18 años desde que mi papá y el maestro Sabre me invitaron a cenar con él
era un restaurante Cazadores de Guadalajara, y pues se le pasaron las copas, y hasta albures en español, es un nombre de una cabeza asombrosa, asombrosa se los puedo decir. Quizá también para tocar así, para ser genio, una de las características, no lo sé, es la inteligencia, pero de que Schering era inteligente. Ahora, por favor, hay que separar la personalidad del artista de la obra de arte, nada que ver. Aquí no son juicios inquisitoriales ni nada por el estilo. Aquí lo que importa es la obra. ¿Qué hay atrás? Pues un humano como todos somos, nadie es como entrilladísimo, nadie es perfecto. ¿Okay? Bueno, ok, déjenme ver qué más. Ah, qué bella la danza húngara de Brahms, primero con Ida Haendel, luego con Neustria y luego con Kogan, y luego regresa con Neustria. Digo, suena muy folclórica, es una danza húngara, pero ni más ni menos que del genio de Brahms. Brahms tuvo un amigo, un gran amigo, hasta que se pelearon, que era el mejor violinista de su época, que era húngaro, y a él le dedicó el concierto para violín, y creo que también le dedicó las danzas húngaras, y siempre hay un tono húngaro. Acuérdense, Austria-Hungría. Digo, hay 3 horas en tren hoy en día de Viena a Budapest. El nombre del violinista es Joseph Joachim. Suena más alemán que húngaro realmente. Miren, ¿vieron cómo pone la mano así como aristócrata para que se la besen? Así era Schenck. Era un carácter, era pesadísimo cuando agradecía los aplausos, cuando entraba. Pesadísimo. Se los tengo que decir, pero pues, se cerraban los ojos y ya se dejaba uno ir y qué maravilla. Bueno. Ok, pues son mis comentarios. Entonces, por favor, Esteban, miren, si algunos no estuvieron en la clase pasada que fue hace 8 días, qué bueno que se den la oportunidad, y más con estos dos grandes intérpretes, de escuchar la chacona, que es el movimiento más largo de todas las partitas de Bach, y está dentro de la segunda partita. Va a ser la tercera y la cuarta parte que le escuchemos. Es muy normal que se grabe únicamente este movimiento. Estoy pensando un poco como la gran fuga en los cuartetos de Beethoven. Y lo que quiero que hagamos como experimento para la próxima clase, no sé si vaya a poner 1 o 2, porque ya toda la partita es mucho más larga, incluyendo la chacona, probablemente con algún violinista del cual no hayamos platicado. Yo creo que debe de estar grabada en YouTube con 5 o 6 cuando menos. Digo, no es tan vasto a veces como quisiera, pero es vasto, es suficiente. Ok, entonces, porque creo que la grabación de Schering por tiempo debe de ser más nítida, vamos a escuchar la chacona de Bach, así se le conoce popularmente, con Leonid Kogan, gran violinista ucraniano soviético.
Muy breve. Voy a hacer un intermedio, unos comentarios de 1 minuto y porque ¿qué se puede decir después de esto? Miren, podrá haber diferentes, pero mejores que esta, francamente lo dudo. A ver qué les parece ahorita Sharing. Ya no hablo más, los dejo como que se desemocionen tantito para que estemos lo suficientemente cerca para poder comparar a dos. No, realmente quizá la palabra no es comparar. Es notar las diferencias entre dos perfecciones diferentes. Porque van a ver a Sharing también ahorita. Quizá lo más bello es la sensación que queda después de oír algo así. No sé si les haya pasado como a mí, yo olvidé pues algunas tristezas que traigo por razones afortunadamente no de salud ni económicas de otro tipo, pero mucha tristeza. Y por otro lado, y me logró distraer esto, digo, pero no solamente me logró distraer, me dio un rato de felicidad, literalmente, que es de lo que se trata. Y me dio ese sentimiento como que te aísla, mucho más allá del entretenimiento. Entonces, dijéranlo un momentito y volvemos con otro grandioso, no lo he escuchado. Nada más un último comentario de Kogan, nunca lo había yo escuchado. Como mi papá tenía prácticamente todo con ambos, con Oistrakh y con Kogan, pues siempre escogía yo a Oistrakh porque me caía gordo el gesto de Kogan. Entonces realmente no lo conocía yo. Y cuando lo fui a escuchar, algo traía yo alguna bronca de trabajo seguramente y no me concentré para que les diga. Sucede también.